Don Wenceslao Vargas Márquez, tiene usted la palabra. El público y los hermanos son de usted. Muchas gracias a todos. Buenas noches. De nuevo, como cada vez que empiezo a compartir con ustedes un tema, mi agradecimiento por darme la oportunidad de hacérselos llegar. Y en esta ocasión, el tema para muchos masones es escabroso, complicado, difícil de aceptar de que el general Victoriano Huerta fue masón. Y yo se lo propuse a algunos de ustedes, si lo querían escuchar. Forma parte de las investigaciones que he hecho a propósito de la presencia de la masonería en la presidencia de la República. Y ya tiene muchos años. La primera edición de mi libro la publiqué en 2010. La segunda la estoy publicando en este año, en 2020. Y desde antes, mucho antes de 2010, que yo hacía mis trabajos de investigación para publicar la primera edición, me encontré con este dato inquietante que en realidad pone en conflicto a la masonería y a muchos masones que no quieren aceptar la evidencia de que Victoriano Huerta fue masón. Yo creo que urge a la masonería efectivamente una revisión de su visión histórica para aceptar que los cuadros blancos y negros lo que nos indican es que hay de todo en todas las organizaciones sociales. He dicho que y he propuesto que en sindicatos, en partidos políticos, en la masonería, en iglesias, de todo tipo de iglesias, hay buenos, malos, excelentes, pésimos y sobresalientes. Y en este caso, uno de los más controvertidos personajes de la historia de México, que fue el general Victoriano Huerta, bueno, pues definitivamente fue masón. Y años después, veremos, fue expulsado de la masonería. Veremos toda esta información. Pero un hecho incontrovertible es de que perteneció a la orden, aunque ese dato no se quiera aceptar a plenitud. Yo he propuesto también en otros momentos, y lo delato también ahora, de las investigaciones que yo he hecho, yo no me intereso por definición, no porque no sea importante, sino por definición, no me intereso en el trabajo público de los personajes, de los presidentes, pues. No me interesa para mi trabajo de investigación de lo que yo ando buscando, no me interesa si Carlos Salinas, masón, fue un buen presidente o no. Para el caso de Victoriano Huerta no es mi tema si asesinó o no a otro masón llamado Francisco I. Madero, no es mi tema. Conozco la temática. Espero estarme explicando lo suficiente, ¿no? Lo único que yo busco es la evidencia de que fue masón. Y hoy la vamos a compartir. Y en este caso de que ambos fueron masones. Victoriano Huerta, Francisco I. Madero y muchos otros personajes que veremos en el entorno personal y político de esta plática de hoy. Entonces, dicho ese marco referencial, les comento el temario. El temario es el que están viendo aquí ustedes en la pantalla. Es el de datos biográficos generales de Victoriano Huerta, la mayoría conocidos por nosotros, simplemente para recordarlos y para que lo conozcan quienes nos están escuchando desde el extranjero. Vamos a ver esos datos biográficos, vamos a ver su entorno personal y político, que es muy importante y en el que nos vamos a ubicar para ver el contexto de lo que significó Huerta, sobre todo en los años 1913 y 1914 de nuestro país. Luego veremos, obviamente, el tema central, su rito y los grados masónicos que tuvo. Y concluiremos con su muerte. Entonces, esa es la temática. Vamos a comenzar entonces con la primera lámina, que tiene que ver con sus datos biográficos. Victoriano Huerta Márquez nació en 1845 en Jalisco, de ascendencia indígena. Sus padres fueron Jesús Huerta y Refugio Márquez. Por eso es Huerta Márquez. Algunos han hecho ver que es Huerta Ortega. Incluso yo algún tiempo creí ese dato de que fuera Huerta Ortega, pero es Huerta Márquez. Ingresó al Colegio Militar de Chapultepec. Se graduó en 1876. Disculpa la interrupción, hermano. No estás compartiendo la pantalla si ibas a compartir, perdón. ¿No estoy compartiendo? No. Ah, perdón. A ver, perdón. Yo tenía un problema aquí
Qué bueno que me dice, porque tenía un problema con la transmisión que yo no encontraba. A ver. Ahí está correcto, ya empezó. A ver, no encontraba yo cómo verles lanzada mi lámina. Y qué bueno, ¿no? Y me disculpo. No, está bien. Gracias. Ahora sí ya les veo, que no les veía y ya me había resignado a que yo no voy a poder interactuar, pues. Bueno, muchas gracias, disculpo. Me disculpo decía que del general Huerta vamos a ver este tema de pocas veces aceptado de manera muy concreta en las logias masónicas. Por tradición no se quiere aceptar la evidencia de que este hombre fue masón y que estuvo implicado en el asesinato de Madero, ambos masones. Decía yo que vamos a ver el temario y que son sus datos biográficos generales, que ya muchos los conocen o los conocemos, pero es para quienes escuchan de otras partes del mundo, ¿no? En otros lugares del continente. Y su entorno personal y político, que es importante para ubicar el contexto de cómo se desempeñó este hombre, que fue significativo en los años 1913 y 14, principalmente, cuando fue presidente. Veremos su rito y grados masónicos y veremos los datos de su muerte. Eso es lo que había dicho y pensé que me veían. Me disculpo de nuevo, ya está allí. Y ese es nuestro temario. Entonces empezamos con que nació en 1845 en Jalisco, de ascendencia indígena. Sus padres fueron Jesús Huerta y Refugio Márquez. Ingresó al Colegio Militar de Chapultepec, se graduó en 1876. Fue comisionado al Cuerpo de Ingenieros en Puebla y al estado de Veracruz, en funciones relacionadas con la topografía. Si en general no se conoce al detalle la historia del general, creo que nos sorprenderemos todos, yo incluido, en todas las características que tuvo este hombre, que tuvo una inteligencia sobresaliente, como lo veremos. En el 80 contrajo matrimonio con Emilia Águila Moya, una mujer de Jalapa, Veracruz. Ya me he presentado en otros momentos, ahorita se me pasaba. Yo estoy compartiendo con ustedes este tema desde Jalapa, Veracruz. Y aquí nació Emilia Águila Moya, con quien se casó el general en 1880. Tuvo 11 hijos. Sara Serchovich, en su libro La suerte de la consorte, me parece que dice que tuvo 13. En todo caso, muchos hijos, 11. Y después comenzó a trabajar en el Cuerpo de Ingenieros. Y elaboró mapas topográficos. Fue un alumno aventajado, sobresaliente en matemáticas, en astronomía, en geografía y en cartografía. Egresado como subteniente de ingenieros, obtuvo la oportunidad de ir a Alemania a seguirse preparando, pero la muerte de su padre se lo impidió. Veamos entonces cómo una beca a Alemania, bueno, no está fácil, y en aquellos tiempos ni ahora, y él la obtuvo porque era un militar de inteligencia superior a la media. Fue enviado a encabezar un grupo de ingenieros militares encargados de construir fortificaciones militares y levantar mapas en Puebla y Veracruz. Para 1890 se había convertido en coronel. Entre 1907 y 1909 residió en Monterrey como jefe de obras públicas. Ahorita veremos concretamente en qué trabajó allá. Retornó a la Ciudad de México, trabajó dictando clases de matemáticas superiores. Cuando digo matemáticas superiores, estoy hablando de cálculo diferencial, de cálculo integral, de ecuaciones diferenciales, de balística, de tiro parabólico, de todo ese tipo de cuestiones de matemáticas superiores. No estamos hablando de operaciones matemáticas elementales, sino matemáticas superiores. Era adicto a la bebida. Los historiadores dicen que prefería, lo comento aquí como anécdota, el coñac Genesí, del que se surtía con frecuencia. Fue presidente en los años 13-14, y para recordarlos entre todos y para quienes escuchan desde el extranjero, bueno, fue un militar a quien el hombre que hizo triunfar a la revolución sobre la dictadura, que fue Francisco Madero, confió en él, en este señor Victoriano Huerta, todas sus confianzas para sostener a la revolución triunfante, la revolución que comenzó en 1910. Esa revolución triunfó rápido, con Madero a la cabeza, y en un conflicto que hubo interno aquí en México,
el presidente en ejercicio triunfador de la revolución, Madero, confió en Victoriano Huerta y al final resultó traicionado y asesinado. Ese es el contexto para ubicar rápidamente para quienes escuchan desde el extranjero. Así que lo que hemos platicado aquí, el hombre era experto en matemáticas, no era cualquier alumno o aficionado, astronomía, geografía y cartografía. Veremos enseguida más detalles. Esta es su esposa, Emilia Águila Moya, nació en el 1860, murió en 1940, de Jalapa, Veracruz. Aquí está a la izquierda acompañada, a la derecha sola, y ella es Emilia Águila Moya, su esposa jalapeña, mi paisana, precisamente de la ciudad donde yo estoy radicando ahora, capital de mi estado. Aquí vemos su entorno. Vemos a Manuel Mondragón a la izquierda, ahorita veremos quién fue Manuel Mondragón, a Victoriano Huerta en el segundo lugar, como masón, fue masón, ya veremos los datos. Félix Díaz, otro de los que se alzaron para el golpe de Estado contra Madero, también, y Aureliano Blanquet. Manuel Mondragón y de Aureliano Blanquet no tengo datos de que hayan sido masones, no tengo el dato. No quiero decir con esto que no lo fueron, porque a veces se malinterpreta. No tengo los datos, no significa que no lo fueron. De Victoriano Huerta sí los tenemos, y de Félix Díaz. Dos masones enfrentados a otro grupo de masones que estaban en el grupo contrario, ¿no? El gobierno establecido de Madero. Este es el entorno en que se mueve Victoriano Huerta. Estos militares y civiles son sus brazos derecho, izquierdo y sus operadores políticos y su gente de apoyo en primer lugar. Ubiquemos al primero de ellos, lo regreso. El primero de la izquierda es Manuel Mondragón. El de la izquierda, el más alto, de bigotes, muy serio, era militar. Ahí está de civil. Él, que representó, lo platico rápido para ubicar, decía y proponía un contexto general de lo que significó Huerta. Manuel Mondragón, padre de Carmen Mondragón, 1878, conocida como Nahui Olin, pintora, modelo y escritora, una mujer bellísima, de ese tórrido y escandaloso en aquellos años con el doctor Atl, era su seudónimo, Gerardo Murillo, pintor de Jalisco, que nació en 1875, murió en 19. De ella hay muchas fotos porque era modelo, desnuda, semidesnuda y vestida porque era una mujer muy atractiva y trabajaba en buena parte dedicado a eso. Simplemente dicho de manera rápida. Era hija de Manuel Mondragón, el primer hombre que está aquí a la izquierda, el número 1. Y relacionan las cosas, ¿no? Muchas personas conocen a Nahui Olin, pero no, y las biografías que la tratan no puntualizan que su papá fue Manuel Mondragón. En la historia hay prurito para no decir las cosas completas. Continúo. ¿Qué más de Manuel Mondragón? Manuel Mondragón fue un hombre también inteligente, muy dedicado a su trabajo. Inventó el fusil Mondragón, que es ese que estamos viendo aquí. El diseñador fue Manuel Mondragón. Lo fabricó la Schweizerische Industriegesellschaft en Europa. Él inventó este rifle, un fusil semiautomático de fabricación mexicana, 60 disparos por minuto, alcance de 200, 550 metros, cargador extraíble recto de 8, 10 y 20 balas, tambor de 20, 30 y 100 balas, 750 metros por segundo, usado en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ese es el punto. ¿Qué quiero decir con esto? Llamarles la atención a ustedes, es decir, que nos fijemos todos de cómo estas personas eran capaces en lo que se dedicaban al ejército. Lo de llamar la atención, 60 disparos por minuto. Esto fue el fusil Mondragón. Así que este hombre, Manuel Mondragón, nos dejó, dicho sea con muchísimo respeto, dos cosas nos heredó: la belleza y la inteligencia de su hija y el fusil que se usó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Vemos aquí en esta imagen muy ilustrativa, es la portada, y nos tenemos que fijar en las fechas. Eso es importantísimo siempre, ¿no? Es la portada del Mundo Ilustrado del 16 de febrero de 1903. Lo repito,
16. Estamos justo al final de la decena trágica que transcurrió entre el 9 y el 19. El 19 renunció el presidente y el 22-23 lo mataron. ¿Quién lo mató? Bueno, el masón Victoriano Huerta. Esta portada que dice, mire, estamos viendo aquí a Manuel Mondragón a la izquierda y al masón Félix Díaz a la derecha, y el pie de foto es el que les quiero mostrar, lo estoy transcribiendo aquí a la derecha en este cuadrote rojo. Revista El Mundo Ilustrado, 16 de febrero del 13, los señores generales don Manuel Mondragón y don Félix Díaz en su gabinete, calculando los tiros de artillería de la Ciudadela. Manuel Mondragón, inventor del internacional fusil Mondragón. Y arriba, estoy marcando aquí la figura, una reproducción de fotografía a color. Alguien lo hizo en internet a color, no tengo a quién darle el crédito, me la encontré, y qué bueno que hizo este trabajo de publicar esta foto a color, porque originalmente fue en blanco y negro. Portada, miren, ¿qué significa la foto? Que el 16 de febrero del 13, estos dos señores, uno de ellos masón, están tratando de intimidar vía la portada de una revista al grupo contrario, al grupo del gobierno, con estos cálculos que se hacen ahí en la pantalla. Para mí es una especie como de propaganda, diciéndolo, los vamos a atrapar rápidamente con estos cálculos matemáticos. Enseguida los muestro. Esta es la imagen agrandada. Si aquí en el auditorio, quienes escuchan, hay matemáticos o hay ingenieros, celebraría yo que comentáramos los garabatos y trazos que hay. Digo, algunos son garabatos, otros son trazos explícitos, de lo que están haciendo aquí estos dos señores, Mondragón y Félix Díaz. Félix Díaz masón, como ya dije. Detalles de la fotografía con Manuel Mondragón y el masón Félix Díaz el 16 de febrero. Vemos aquí a la espalda de Manuel Mondragón, que dice Colonia Roma, ¿lo ven? Acá vemos arriba Estación Colonia. Dice el letrero, tiro para mañana. Vemos el letrero de Palacio Nacional. Vemos aquí el edificio de la Beneficencia Española, marcado. Y ellos están tratando de impresionar con sus conocimientos matemáticos o pura pantalla. No significa realmente nada. Por ejemplo, aquí estamos viendo la integral de D y Y, que simplemente es un símbolo que no dice nada. Decía yo que si hay matemáticos o ingenieros en la sala, podrían compartir conmigo que realmente es muy poco lo que dicen. Aquí tenemos de X más de Y y algunas cuentas, y con esto están tratando de impresionar a quienes vean la revista, diciéndoles caeremos sobre ustedes mañana, porque es lo que dice la pantalla. Cálculos matemáticos para el tiro de mañana. Y vemos del lado derecho el tiro parabólico, que se conoce en física, los grados y unos cálculos, unos símbolos que están explicitados casi en el rostro de Félix Díaz a la derecha, tiene los valores. Y por aquí dice distancia a Palacio o algo parecido, 1650. Entonces, todas estas cuentas matemáticas de cálculo diferencial y cálculo integral, de balística y de tiro parabólica, eran los conocimientos que tenían estas dos personas que están allí en la pantalla y los que tenía también Victoriano Huerta. Estos eran sus conocimientos, matemáticas superiores. ¿Qué hizo más Victoriano Huerta? Si hay gente de Monterrey, hermanos de Monterrey en la sala, también seguramente lo sabrán algunos, pero si no, comento aquí que la cimentación del Gran Hotel Ancira en Monterrey, vean que la foto es reciente, la realizó personal del ejército bajo el mando del ingeniero militar Victoriano Huerta. Hizo la cimentación de este edificio. Y cimentar un edificio, bueno, implica cálculos matemáticos de alto nivel para medir la densidad del cemento y las varillas, el acero y lo que tuviese que calcular. Esto solo encargó Victoriano Huerta con cuentas y cuentas y más cuentas, porque él era, además de general, matemático. Lo que vamos a ver ya, entrando al tema que nos corresponde, es una serie de documentos históricos de la Revolución Mexicana que estamos viendo aquí en la pantalla. Esta colección están patrocinados por la Fundación Isidro Favela, que aquí lo marco, publicado por la edición de Favela. Es una colección de documentos
de documentos de la revolución. La fundación se dedicó a recopilarlos y los hizo libros. Yo tengo aquí varios libros. Al final la pantalla, al final de la exposición de la pantalla se los voy a mostrar. Y esta recopilación recupera un documento importante, que es el que les voy a mostrar aquí, que tiene que ver con la afiliación masónica inicial, con la que yo me encontré en primer lugar hace algunos años y que hace la referencia de Victoriano Huerta masón, y luego encontraremos otras evidencias. Espero estarme escuchando con claridad. No sé si es suficientemente claro o hay algún problema. Todo está bien, se está escuchando claro. Ok, muchas gracias. Bueno, regreso al libro. Esta es una colección de documentos. Decía que al final de la exposición mostraré los libros para que vean la colección de documentos que estas personas recuperaron. Uno importantísimo, lo firma Luis, pero yo a la gran mayoría de los que están escuchando, ¿quién fue Luis Manuel Rojas? Nació en 1871, murió en 1949, fue presidente del Constituyente de Querétaro, que redactó la Constitución de 1917, recibió el grado 33 el 12 de enero de 1913, fue gran maestra de la Gran Logia Valle de México, narra la actuación que tuvo para defender la vida de Madero en febrero del 13, y el título del documento que aquí se recupera es el siguiente: actuación del masón del licenciado Luis Manuel Rojas después de la sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 19 de febrero de 1913. El día 19 es el fin de la decena trágica de los 10 días que van del 9 al 19, y es cuando el presidente renuncia. Entonces, aquí está la intervención vigorosa de Luis Manuel Rojas, actuando para que el presidente ya renunciado no pierda la vida y se le respete. Este es el documento. Primero, la fotografía del documento, lo leo porque es lo más importante de la plática. No es exactamente lo más importante es lo que veremos más adelante, pero es el indicio principal. Así fue como en la tarde del día 20 de febrero de 1913, le envié un cable directamente al presidente de los Estados Unidos, Taft, pidiéndole su apoyo como hermano masón. Esto lo escribe Luis Manuel Rojas, lo repito, para el objeto indicado, salvarle la vida al presidente y al vicepresidente. Tuve además una junta con los miembros principales de las diferentes logias y como resultado envié 2 memoriales, uno al usurpador Huerta y otro al general Félix Díaz, recordándole su deber como hermanos masones. Me detengo un tantito. Luis Manuel Rojas dice en este documento que Victoriano Huerta y Félix Díaz fueron masones y que se dirige a ellos para pedirles que no hagan que pierda la vida el otro masón, que es Madero. Lo pidió a nombre de los Cuerpos de México para que de cualquier manera se respetase la vida de los prisioneros. Y por último me dirigí al señor Shackle, cónsul general de los Estados Unidos en México en aquel entonces, y a Mr. Henry Lane Wilson, que desempeñaba el puesto de embajador. Ya sabemos que con él no se podía tratar nada porque era el principal instigador. Estamos hablando nuevamente. Perdón, ¿alguien hablaba? No sé si me querían decir algo. ¿Continuó? ¿Sí se me escuchó? Continúa, por favor. Escuché por ahí una voz que alguien me hablaba. Sí, por favor, gracias. El señor Shackling tomó en cuenta mi deseo con las logias americanas de que él era miembro prominente. Y también, bueno, se transmitió ahí la petición de apoyo. Repaso el punto. Luis Manuel Rojas, gran maestro de la Gran Logia Valle de México y presidente del Congreso de Querétaro, puntualiza en este documento que Huerta y Félix Díaz fueron masones. Aquí lo transcribo. Es el documento 1160 F9348 del archivo Isidro Favela. Habla Luis Manuel Rojas, lo que ya acabo de ver hace un rato directamente sobre el papel.
se dirigieron al presidente Taft como masón y a Huerta y a Félix Díaz también como masones. ¿Quién lo hizo? Repito, Luis Manuel Rojas, gran maestro de la Gran Logia Valle de México, que sabía perfectamente que Victoriano Huerta era masón y que también lo era el general Félix Díaz. Y por eso se dirigió a ellos diciéndoles, entre la escuadra y el compás, no asesinen a esos otros dos masones que son Madero y Pino Suárez. Obviamente, la historia ya la sabemos, no le hicieron ni un caso. Allí, la masonería quedó supeditada a la decisión política y no importó para el asesinato. ¿Quiénes más lo dicen? Luis Salsi Rodríguez, ahí ven las imágenes a la izquierda de los libros citados y veremos más allá de libros enseguida. Luis Salsi Rodríguez, en sus apuntes para la historia de la masonería en México, y este es otro autor, ¿no? El general Bernardo Reyes, Félix Díaz y Victoriano Huerta habían pasado por las logias masónicas y habían faltado a sus juramentos de lealtad y de fraternidad que por su honor habían prometido cumplir, aún a riesgo de su vida. Bueno, del otro masón, enciclopédico de la masonería, que Huerta fue un masón prominente. Él hace una lista allí de masones prominentes, así le titula a la lista, y en la lista está Victoriano Huerta. Entonces vemos aquí tres fuentes, repito, de primera mano, viviendo el conflicto de manera directa, Luis Manuel Rojas, pidiéndole a los masones Huerta y Díaz que perdonen la vida a los otros dos masones, y no le hicieron caso. Además, ese testimonio directo y de primera mano, estas dos fuentes bibliográficas que ustedes conocen, que creo que todos conocemos en la sala, la obra de Luis Salce y la de Lorenzo Frau. Y ahí van tres distintas fuentes. Vemos aquí una foto extraña, que he visto por allí que no es frecuente encontrarla, y vemos aquí a dos masones, Madero y Reyes, enfrentados ahí en la plática, en la fotografía, aparentemente están en una plática, tratándose más o menos bien, aparentemente, y ya sabemos, recordemos ese punto, quien encabezaba todo este conflicto fue precisamente Bernardo Reyes, el masón que está aquí en la fotografía, el de la izquierda. A todos creo reconocemos, identificamos a Madero del lado derecho de civil, pero el general Bernardo Reyes era masón de la izquierda y era el que encabezaba el conflicto. Lo único que pasó, lamentable, es que tomara el Palacio Nacional contra Madero. Madero no estaba allí, Madero estaba en Chapultepec y venía en camino, pero en ese rato Bernardo Reyes, masón, fue asesinado. Murió a balazos allá en el Zócalo. Entonces, ¿quiénes se quedaron a la cabeza? Pues lo que ya vimos, se quedaron sobre todo Félix Díaz, principalmente Félix Díaz, y como militar Manuel Mondragón. Así que aquí vemos esta foto. Bernardo de Madero, ya sabemos que trabajó en tres logias: Alfa, Mariano Escobedo y Lealtad 15, que es la más famosa, y Bernardo Reyes perteneció a la logia Hermanos Templarios de México, y en 1905 fue nombrado gran maestre de la Gran Logia de Nuevo León. Entonces, conflicto entre masones hasta la muerte. Vamos a ver los grados. Para los grados de Victoriano Huerta, esta fuente es académica, está firmada por nuestro amigo y conocido Carlos Francisco Martínez Moreno, es de la UNAM, está fechada en 2016, y es para obtener el grado de doctor en historia de este muy formal y muy lúcido e inteligente investigador de esos temas, que es Carlos Francisco Martínez Moreno. ¿Qué dice él en esos trabajos? Académico de posgrado en historia de la masonería. Vemos cómo le dirige aquí Carlos Francisco Martínez Moreno su trabajo, Virginia Guedea, famosa historiadora, Silvestre Villegas y Antonio Ferrer Benimeli. Un español que quizás sea el principal autor sobre investigaciones de la masonería latinoamericana en el mundo. Esa es mi opinión muy personal y muy respetuosa. Pues, lo conozco personalmente, nos vimos en La Habana, en la plática esta que comentaron del currículum. Estuve en La Habana y pude saludar al doctor. Por ahí tenemos una foto donde fuimos juntos a platicar sobre esos temas de masonería. Ellos son las personas que sustentan toda la,
además de la UNAM, toda la formalidad de las investigaciones de Carlos Francisco Martínez Moreno. ¿Qué nos dice la tesis de doctorado? Nos dice lo siguiente: Victoriano Huerta fue grado 30 del rito escocés. Entre 1879 y 1881 fue miembro de la logia Benito Juárez III, con licencia para ausentarse, y en 1883 fue jefe de la logia Concordia 17 de Jalapa. Aquí, de mi ciudad, aquí donde estoy yo viviendo desde hace ya varios años. Concordia 17, conozco el edificio. El doctor Martínez Moreno cita fuentes originales a las que desafortunadamente no tenemos, yo no tengo acceso. Boletines masónicos de estos años, documentos al que yo no tengo definitivamente acceso por cuestiones de que no viene al caso aquí reseñar. Pero sí la hemos recuperado del trabajo excelente de nuestro amigo Carlos Francisco. De la logia Benito Juárez, añade, saldría a Veracruz, aquí al estado de Veracruz, Victoriano Huerta, para trabajar en la logia Concordia. En otros momentos llevaría el número 1 del catálogo, como Concordia número 1 de Jalapa. Entonces, miren, lo que cambia es el número en ciertos momentos. Es 17 y también es 1. Y ahora veremos más fuentes para ubicar dónde estuvo esa logia y lo que significó. Es la logia masónica en la que trabajó Victoriano Huerta. El general a quien la historia oficial ha denominado el Chacal, por la actitud que tuvo contra el otro masones, los dos, Madero y Pino Suárez. Y ya vimos que tuvo el grado 30 escocés, y lo veremos también de otras fuentes, todos los indicios de las evidencias de la pertenencia masónica de Victoriano Huerta. Vamos a rastrear de una manera muy rápida. Los detalles están en mi libro, les propongo que lo lean. Aquí de una manera rápida, rastrear a Fraternidad 1 y 17. ¿De dónde agarramos los datos? De esta tesis de la Universidad Veracruzana que se titula Catalogación del Archivo de la Gran Logia Unida Mexicana 1900-1930, que abarca precisamente nuestros años de estudio, lo que estamos estudiando en esta plática. Fue para obtener la licenciatura en Historia de Erika Guerrero. El tema de la tesis fue Julieta Arcos Chigo y es del 2014. En ese sentido no tiene muchos años, apenas 6 años. Entonces esta alumna de la Universidad Veracruzana se dedicó a catalogar el archivo de la Gran Logia. Y de allí, de esa tesis que por ahí tengo en mi poder, la revisé buscando a Concordia, y esto fue lo que encontré. La logia Concordia de Jalapa, con la doble numeración, o sea, 1 y 17, la encontramos en un documento precisamente de 1883, mencionado en la tesis de la Universidad Veracruzana titulada Catalogación del Archivo de la Gran Logia Unida Mexicana, fechada en 2014 por Erika Guerrero. Leemos un parrafito de la tesis que es bastante voluminosa. Conforme al acta del 24 de junio del 83, Huerta se casó en el 80, recordemos, llevaba 3 años de casado. En el oriente de la heroica ciudad de Veracruz se reunieron en el templo masónico de la calle Benito Juárez los venerables hermanos maestros masones bajo la presidencia del venerable maestro Francisco Domínguez, gran maestro de la Gran Logia de Estado de Veracruz, bajo los auspicios del Supremo Consejo de México del rito escocés antiguo y aceptado. Este es el rito de Victoriano Huerta. La Gran Secretaría leyó la lista de los representantes de las logias de la jurisdicción. Esta es la lista de logias. Fraternidad 1, Esperanza 12, que también fue 2, Jicotencal 13, que también fue 3, y Concordia 17, que también fue 1, al oriente de Jalapa. Recordemos, Huerta vivió aquí, trabajó aquí, Jalapa. Conoció aquí a su esposa jalapeña y aquí trabajó en la logia Concordia 17-1. Y tenemos evidencias de distinto tipo que, buscándolas debidamente con paciencia y ganas, se encuentran y abundan. El trabajo de Carlos Francisco Martínez Moreno, masones, ideólogos y fundadores de la Constitución Mexicana del 17, rescatamos este otro dato. El primero es un recordatorio que
Huerta, Victoriano Huerta, después del asesinato de Madero, subió a la presidencia y estuvo de febrero del 13 a julio del 14, apenas poquito más de un año estuvo en la presidencia. Él renunció el 15 de julio del 14, fijémonos en la fecha, y luego fue expulsado de la masonería el 30 de octubre. Es decir, la impresión que se queda es de que la expulsión, para efectos de la expulsión, quienes lo expulsaron se esperaron a que dejara la presidencia. La dejó en julio, lo expulsaron en octubre. Esa expulsión del 30 de octubre del 14 no se dio a conocer al mundo masónico. El 29 de enero del 16 se difundió la expulsión. Se corrió la plancha a todos los orientes y grandes orientes para hacer saber que Victoriano Huerta y otros, yo he visto el acta que yo no la copié, son muchos nombres, varios de ellos o la mayoría quizá no significan mucho o no los ubicamos debidamente, por eso no los transcribí. Pero son, digamos, a lo que iba yo es que son como unos 30 o 40 personas, masones, expulsados. La transcripción se encuentra en la fuente que estoy citando, masones y teólogos y fundadores de la Constitución Mexicana del 17. El que Huerta haya sido expulsado no le quita haber sido masón, lo fue. ¿Por qué lo expulsaron en octubre? Porque había renunciado en julio. Lo planteo de otra forma. ¿Por qué no se le expulsó desde el propio febrero en que ocurrieron los asesinatos? En febrero del 13, o sea, el año previo. ¿Por qué no se le expulsó? Yo me doy la respuesta. Porque era el presidente de la República. Esa es mi respuesta, la que yo me doy a mí mismo, respetando profundamente cualquier otra que quieran compartir. Vamos a ver unas notas de prensa. El Diario del Hogar, fundado y dirigido por Filomeno Mata, masón también, del martes 1 de abril de 1890, publicó que el domingo previo al 1 de abril se reunieron en el Tívoli de San Cosme un grupo de unos 50 masones de los grados escoceses 30 a 33 para celebrar la fusión de los caballeros Kadosh del Gran Oriente de México y del Supremo Consejo. Estuvieron presentes, entre otros, el propio Filomeno Mata, el director del diario, masón, Sóstenes Rocha. Alguien me preguntaba, y no recuerdo quién, de veras, me disculpo, pero ojalá esté en la sala, quien me habló hace unos 4 o 5 días para el caso de Sóstenes Rocha, que es un militar que estuvo en las operaciones militares sobre Querétaro cuando cayó el imperio de Maximiliano. Y esta persona, que me vuelvo a disculpar porque no recuerdo con claridad quién fue, un descendiente de Sóstenes Rocha. Y me consultaba si era masón, le comentaba yo que sí. Bueno, una noticia buena y una mala, ¿no? La buena es que sí era masón, la mala es que andaba mezclado ahí con Victoriano Huerta. Otra es la presencia de Enrique Serretzamen, este pedagogo suizo que también vino a Jalapa como educador y fue un fundador del normalismo veracruzano y mexicano. Bueno, pues en esta ceremonia, allí estuvieron todos estos personajes. Todos masones, repito, Filomeno Mata, Sóstenes Rocha, Enrique Serretzamen y Victoriano Huerta, entre muchos otros. Ahorita veremos la lámina. Aquí está. Diario del Hogar, 1 de abril de 1890. Huerta ya regresó de Veracruz, anda en México y lleva 10 años de casado. Dice el Diario del Hogar, Ágapa, por error Ágapa, entiendo que debe ser ágape, o sea, fiesta, comida, ágape fraternal. Voy a tratar de leerlo porque el diario que yo consulté está muy borroso y deja apenas ver, por mucho que hice mejorar esto, se desformaba la imagen y no se podía leer con claridad, pero hay una buena parte que se rescata. Es la dificultad del archivo hemerográfico de la Hemeroteca Nacional de México. Bueno, dice aquí, a la 1 de la tarde del último domingo se reunieron en uno de los no sé qué kioscos del Tívoli de San Cosme. Entonces veremos qué cosa es Tívoli, qué cosa es San Cosme, Tívoli, qué es San Cosme, para que nos ubiquemos. En ese lugar se reunieron, ¿quiénes? Los masones del grado 30 al 33 a celebrar con un banquete espléndido la función de los dos ritos, no sé qué cuerpos de caballeros Kadosh del Gran Oriente de México y del Supremo Consejo.
Ese otro párrafo está muchísimo más borroso. Leo el tercer párrafo. Doctor Ignacio Pombo, actual jefe supremo de la masonería escocesa de la República. ¿Quién es más? El general Pedro Hinojosa, sigue leyendo aquí en el cuarto párrafo. Ministro de la guerra, miren, el ministro de la guerra de Porfirio Díaz, que también era masón del rito escocés, ahí está. Y el primer gran vigilante, luego el hermano Francisco Mejía, segundo gran vigilante. Y la lista de masones que estuvieron ahí es una nota de prensa. ¿Quiénes estuvieron? Carlos Pacheco. Seguramente les suena a quienes han leído la historia. Los nombres, aunque sea de manera remota, como a mí, lo reconozco, políticos, militares, financieros del régimen de Porfirio Díaz, son ellos. El general Carlos Pacheco, el licenciado Joaquín Baranda, Agustín Arroyo de Anda, Hermilo G. Cantón, que es más famoso en la historia de la masonería, Francisco Medina, Andrés, etcétera, etcétera. La segunda marca amarilla, Sóstenes Rocha. La tercera marca amarilla, Victoriano Huerta. Ahí lo ven. Como masón, practicando de manera pública una ceremonia de los grados 30 a 33 de la masonería. Y en la cuarta mancha amarilla, Enrique Serrepsan. Están allí trabajando de manera pública en lo que puede ser público en la ceremonia masónica, y esto lo transcribió el Diario del Hogar del 1 de abril de 1890. ¿Por qué? Pues porque el director y fundador Filomeno Mata era masón, entonces allí estaba él y quiso reproducir esta ceremonia donde Victoriano Huerta, como militante del rito escocés antiguo y aceptado, estaba presente. La columna de la derecha de los periódicos dice: el señor licenciado Manuel Romero Rubio, que era además yerno de Porfirio Díaz, perdón, al revés, suegro de Porfirio Díaz, papá de Carmen Romero Rubio, que era la esposa del presidente, ahí estaba. El licenciado Manuel Romero Rubio, suegro del presidente, gran maestre del Consejo de Caballeros Kadosh, mandó excusa de no poder asistir por impedírselo un cuidado de familia. El licenciado Manuel Dublán, otro político de primer nivel en el régimen de Porfirio Díaz, tampoco pudo asistir por lo delicado de salud. Aquí está Dublán y Romero Rubio, el suegro, mandando sin embargo atento recado a los anfitriones que lo fueron los caballeros del Gran Oriente de México. El primer brindis fue pronunciado por Hermilo Cantón. Ahí dice, queridos hermanos, etcétera. Y luego, lo demás está un poco borroso, se menciona por aquí a Porfirio Díaz otra vez, y luego leemos el último párrafo. Lo demás está borroso, créanme, el original no está nítido. Lo último que dice es: el hermano Francisco Mejía, a nombre de los invitados, pronunció un breve discurso y conmovedora alocución en defecto del gran maestre y del primer vigilante, que como ya vimos no podían estar presentes. Y el resto, bueno, es parte del discurso. ¿Qué rescatamos de ese documento? Que era público y notorio. Que Victoriano Huerta era masón en 1890. Y de esto da cuenta este diario a cargo de Filomeno Mata, periodista y masón también. Aquí repito quiénes estuvieron: Pedro Hinojosa, secretario de la guerra en del 84 al 96, en todos esos años estuvo allí. Sóstenes Rocha, estoy repitiendo la lista, aquí un poquito más clara. El general Victoriano Huerta, Enrique Serrepsamen, Hermilo Cantón, Francisco de Paula Gochicoa. Francisco de Paula Gochicoa fue el hombre que le tocó batir columnas al rito nacional mexicano cuando el rito escocés y Porfirio Díaz tuvieron el ascenso durante el porfiriato. El rito nacional mexicano tuvo su gran fuerza y su mejor época con Benito Juárez y Sebastián Herodo de Tejada. A la caída de ellos dos, cayó tan evidentemente que tuvo que abatir columnas. Y el hombre que procesó esta cuestión, el masón, fue Francisco de Paula Gochicoa. Además, Filomeno Mata, y se disculparon, como ya vimos, Manuel Romero Rubio, papá de Carmen Romero Rubio, y Manuel Dublán. Ahí estaba el general Victoriano Huerta. ¿Qué dijo el diario católico El Tiempo a propósito de la misma ceremonia? Como ya vimos aquí atrás, esta nota del periódico es del 1 de abril.
del año 1890, 1 de abril. Recordemos la fecha. Acá es del 3 de abril, se refiere a los mismos hechos, pero el tiempo es un diario católico y por eso me llamó la atención reproducirle la nota, y también es el 3 de abril y de 1890. Se refieren a los mismos hechos. Los hechos que los reporteros católicos, militantes católicos, anotaron de una ceremonia masónica que para ellos seguramente resultó extravagante y rara, y veamos el tono con que este diario católico redacta la nota a propósito de estos mismos hechos. Banquete. Esto está mucho más claro. El último domingo, a la 1 de la tarde, se reunieron en el Tívoli de San Cosme los masones del grado 30 y 33 para celebrar un banquete en honor, y vean la interrogación, de burla, ¿no? Honor, o sea, no hay honor. Ahí está la interrogación. De la fusión de los dos altísimos, que otra vez la burla, la broma, con una admiración, altísimos, es decir, tan altos esos cuerpos masónicos, cuerpos de caballeros Kadosh del Gran Oriente de México y del Supremo Consejo. He aquí algunos de los hermanos invitados. Ignacio Pombo, etcétera, etcétera, lo que ya vimos. Y enseguida vamos a ver aquí, a nivel de esta raya que estoy poniendo, otra vez a Victoriano Huerta Márquez, general masón que asesinó al otro masón, Francisco I. Madero. Y otra vez a Enrique Serrexamen. La lista se repite porque se está hablando del mismo hecho, la misma ceremonia efectuada en el Tívoli de San Cosme. Y esto citado por un periódico católico que es El Tiempo, enemigo, como ya sabemos, crítico de cualquier actividad masónica. Por eso esas interrogaciones burlonas y esos signos de admiración burlonas. Dice el honor con interrogación y altísimos con admiración. Bueno, pues ahí está la cita otra vez. Ya vamos con muchas evidencias de la militancia masónica de Huerta. Aquí un ejemplo de lo que era el Tívoli. ¿Qué cosa es Tívoli? El Tívoli era un parque, y había varios. Uno de los más famosos, quizás el más famoso, era el de San Cosme. Eran lugares que tenían muchas hierbas, árboles, lagunitas, kioscos como el que se ve ahí al fondo, y se rentaban, y la gente iba ahí a pasear el rato el domingo, y se usaba también para reuniones de distinto tipo, políticas, de todo tipo. Bueno, de aquí fueron a presentarse los masones. La primera plana de los grados 30 a 33 del rito escocés antiguo y acertado, incluido Victoriano Huerta, en abril de 1890. Esta foto no tiene nada que ver con lo que estamos platicando, más que quiero ilustrar qué cosa era el Tívoli. Entonces, aquí vemos esta nota en inglés. Esta imagen es de una foto postal de lo que se acostumbraban hace años, recordemos, ¿no? Los de mi edad, seguramente recordemos, que se mandaban postales con letreros al reverso, ¿no? Y esto es de un turista, quién sabe cuál, que dice aquí en inglés el Jardín del Tívoli de San Cosme, México. Y aquí unos derechos de autor que están en 1873, se ve de lado derecho, y vemos en primer plano un laguito, una lagunita, un hombre aquí que seguramente es el turista o la persona que quiso tomarse la foto. Al fondo un kiosco, hay una persona en el kiosco, y todo ese escenario era una parte de lo que era el Tívoli de San Cosme, a donde fue la ceremonia masónica que ya comenté. Huerta hizo sus memorias y estamos por acabar con la plática. Huerta hizo sus memorias, ahí están las portadas. La portada, perdón. Esa portada es la de las memorias de Huerta, porque se supone que las escribió él, pero hay debate al respecto y muchos dan por hecho que no las escribió, sino la que la firmó una persona de nombre Joaquín Piña. Leemos el párrafo. Respecto de las memorias supuestamente redactadas en Barcelona en 1915, se asegura por unos que no son auténticos. Se atribuyen el prólogo de este librito que tengo en mi poder, se atribuyen al periodista Joaquín Piña, que conoció la psicología y la personalidad de Huerta. Don Toribio Esquivel Obregón, que fue uno de sus secretarios de Hacienda, secretarios de Victoriano Huerta, en su libro Mi labor al servicio de México, afirma: es evidente que el autor de estas memorias oyó mucho a Huerta y tomó directamente de él frases, opiniones y relatos, porque aquel libro es una exacta psicología de Huerta. Es un documento
humano, el libro nos hace la ilusión de estar oyendo a aquel. Fíjense cómo dice, nos hace la ilusión, porque Toribio Esquivel Obregón, bueno, era un huertista de Hueso Colorado. Bueno, fue secretario de Hacienda del general Huerta. Entonces le hace la ilusión de estar escuchando al general Huerta. Entonces esas son sus memorias, se pueden encontrar por ahí en libros usados, no creo que nadie se atreva a estarlas reeditando, lamentablemente digo yo, para efectos de la historia, pero también se puede encontrar en PDF en internet, libre, creo yo que libre de derechos, y bueno, hizo sus memorias, y no toca la masonería en ninguna parte, ¿eh? Si las escribió él o las escribió Joaquín Piña, como quiera, las logias masónicas no están. Después de practicar Gran Bretaña y España, Victoriano Huerta, masón, fijó su residencia en los Estados Unidos. Para conseguirlo, mantuvo contactos con miembros del gobierno alemán, entonces en plena Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra duró del 14 al 18, ¿no? De 1914 a 1918. Además de tratar de recabar apoyo por parte de Alemania, Victoriano Huerta convenció a Pascual Orozco para que lo ayudara a conseguir su objetivo. Los dos se trasladaron a El Paso, Texas, con la intención de entrar en México, pero fueron detenidos por las autoridades estadounidenses antes de poder hacerlo. Antes de su mal estado de salud, Huerta fue condenado a arresto domiciliario. Sin embargo, México ilegalmente le costó entrar en prisión. En el presidio de El Paso, Texas, murió el 13 de enero de 1916, prácticamente 3 años justos después del asesinato de Madero y de Pino Suárez. ¿De qué murió? Aquí vemos su ¿no? En inglés, la Standard Certificate of Death, que está aquí arriba, en amarillo, rectángulo amarillo, es el acta de defunción en español. Vemos la sede, perdón, el lugar, aquí está en esta bolita roja, El Paso, Texas. Vemos su nombre, Victoriano Huerta. Vemos, marqué y no se vio, ahí está Victoriano Huerta. Aquí está donde nació, Birthplace, aquí, y Colotlán, México. Él era de Colotlán, Jalisco. Y su papá, Jesús Huerta, de México. Su mamá, Refugio Márquez, de México. Por eso él era Victoriano Huerta Márquez, no Ortega, como se ha querido hacer pasar en algunos espacios. ¿De qué murió? El alcoholismo se lo llevó. Aquí lo vemos en inglés. Cirrhosis of the liver. Cirrosis en el hígado y algo que está ahí abajo que no logro captar bien. Pero ahí está suficientemente claro la causa de su muerte. Cirrosis del hígado por el alcoholismo, porque tomaba mucho. Y esa fue su muerte en 1916. Y con esto, creo yo, concluimos. Está, electrónico a la izquierda, en papel a la derecha, donde estudio y trato a todos los presidentes mexicanos, virreyes y emperadores con evidencias, porque si no hay evidencias no podemos sostener de nadie que fuese masón. No lo podemos decir de Hidalgo, no lo podemos decir de Maximiliano, porque no hay evidencias. No lo podemos decir de Morelos, ni de Allende, ni de las mujeres, de Leona Vicario, José Ortiz. No hay evidencias. Sí lo podemos decir con evidencias de Victoriano Huerta, de Antonio López de Santa Anna, mi paisano militar veracruzano, y de Carlos Salinas. La historia de la masonería requiere una profunda revisión. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido con la masonería en la presidencia de México? Los resultados son verdaderamente sorprendentes cuando uno se dedica a buscar con acuciosidad el detalle independientemente de lo que encontremos. Y lo que encontremos se publica, y eso es intentar hacer historia, no repetir o reproducir tradición oral que no tiene sustento. Hay que aceptar que Huerta fue masón. Aquí hemos platicado de una mantas láminas, y el resto, bueno, que son 28 láminas, y el resto, bueno, es de detallar en otros trabajos, por ejemplo, y en mi libro están los detalles más profundos
de todo lo que tiene que ver con Huerta Masón. Hasta ahí acaba mi participación, digo, exponiendo, y estoy a sus órdenes para comentarios, los que ustedes gusten hacer, y desde luego que estamos listos para comentar, contestar lo que podamos, y lo que no podamos lo reconocemos, y no hay más remedio, simplemente no lo sé, y eso me ha tocado decirlo muchas veces, porque muchísimas veces me preguntan cosas que ignoro, y si las ignoro, pues francamente lo digo, no tengo por qué inventar. Muchas gracias, buenas noches, y aquí sigo a sus órdenes. Gracias, don Wenceslao, por esta magnífica información que nos proporciona. Y se va a conceder el uso de la palabra para preguntas y respuestas, las cuales les suplico las hagan a través del chat, si son tan amables. Y quien va a estar a cargo de ceder la palabra es nuestra querida hermana Andrómeda Zavala. Tiene usted la palabra, Andrómeda. Si me permite, antes, la hermana Andrómeda, nada más el comentario. Miren, esta es una parte de la colección de documentos de la Revolución Mexicana. Aquí están transcritos, uno por uno, miles de documentos, miles, en papel, y con ganas de encontrarlo y paciencia, bueno, pues se revisan estos papeles y nos encontramos los documentos. Eso es lo que quería comentar. Nada más. La otra es que aquí están las memorias del general, y que ya comenté que se atribuyen, es uno pequeñito, a una persona que no fue él, pero en todo caso, dicen sus contemporáneos y amigos, si él no les escribió, como quiera, lograron retratar muy bien el espíritu de general Victoriano Huerta, tal como él fue en vida, y este es el librito que pueden encontrar por allí con su memoria. Muchas gracias. No, me disculpo que me atravesé. Gracias, Wenceslao. Tiene usted la palabra, Andrómeda. Muchas gracias. Se van a conceder 3 preguntas para el hermano Wenceslao, por favor. La hermana Iris hace un comentario que dice que en el libro de Yo, Victoriano Huerta, se habla de que tuvo apoyos del Partido Católico. ¿Qué nos puedes aportar, querido hermano Wenceslao? Sí, sí tuvo apoyo. Sí, es el nombre de las memorias. Yo le digo memorias, pero así se llama. Yo, Victoriano Huerta. Sí, efectivamente tuvo el apoyo del Partido Católico, pero no nada más él, ¿eh? No nada más Victoriano Huerta. También lo tuvo Francisco I. Madero. También. Entonces, ¿no? ¿Qué puedo añadir? Ya contestaba yo, ¿no? Que la respuesta es sí. Huerta tuvo el apoyo del Partido Católico. Y Madero también. Es decir, en distintos momentos. Huerta, perdón, el Partido Católico y los católicos organizados, pues años atrás, en 1910-11, sobre todo en el 11, ¿no? Y Huerta durante su gobierno, separados por 3 años aproximadamente, ¿no? 2 o 3 años entre uno y otro. Pero sí, efectivamente, los dos. Huerta sí tuvo ese apoyo. Y está consignado aquí, como lo dice. Repito, que yo decía memorias simplemente para darme a entender, pero se titula, como dice aquí la hermana, se me escapó el nombre, perdón, Yo, Victoriano Huerta. El hermano Juan Padilla dice, buenas noches, disculpe, don Wenceslao, enfatizó bastante los conocimientos técnicos de Victoriano Huerta. ¿Cómo entiende esta especialidad desde su visión? La entiendo como que fue un hombre, como que Victoriano Huerta fue un hombre que desde el principio de su vida quiso ser lo que fue, militar. Eso quiso ser él. El hombre, y en el fue paradójicamente Benito Juárez, no lo llamó, sino que le facilitó la entrada a ese mundo, fue Benito Juárez. Y un militar, puntualmente el militar que se me escapa, ojalá quien habló hace ratito de Yo, Victoriano Huerta, recordar a quién fue, francamente se me escapa en ese instante. El militar que, estando ahí en Jalisco, un militar famoso allí que estuvo cerca de Benito Juárez, estando en Jalisco, llegó y le urgía un secretario, un ayudante, y le propusieron allí a Victoriano Huerta, un muchachito, para que lo ayudara
ahí en el satisfecho por la manera tan prudente, tan decidida, organizada con que trabajaba Victoriano. Entonces, ahorita voy a recordarlo y al final añado, en otro momento añado, quién fue este militar. Y este militar fue el que lo agarró de secretario. Y Victoriano desde entonces quiso seguir las huellas de estas personas. Quiso ser militar desde jovencito, quinceañero, adolescente. Y se lo propuso y lo logró, pero además lo logró con creces. ¿Por qué? Porque no fue un estudiante del montón. Él vivió un tiempo, ya lo vimos, como profesor de matemáticas, y no cualquier matemática, matemáticas superiores. Entonces era un tipo decidido, muy disciplinado y inteligente. Yo no sé si muy inteligente, pero al menos sí inteligente. Yo así me lo explico, que fue una vocación que él se tuvo desde el principio y que se forjó como meta, lo logró y llegó hasta la presidencia de la República, aunque quizá ese último objetivo él no se lo propuso nunca en su vida, las circunstancias se lo dieron, de que le confiara el presidente Madero a él el mando de la Plaza de México, no era el ministro de la Guerra, ni mucho menos, el ministro de la Guerra era otro. Le confió el mando de la Plaza de la Ciudad de México en el conflicto de la escena trágica. Y bueno, ahí se presentaron las circunstancias para que aliados con muchos grupos de interés, bueno, derrocaran al presidente y lo asesinaran. Pero ese es otro punto. Entonces quiero contestar lo que me preguntan diciendo, fue un proyecto de vida de él, se metió con toda decisión, lo hizo con creces y llegó a los más altos niveles como profesor, como militar, porque fue profesor de la escuela en la que él estudió y porque lo becaron a Alemania, porque recorrió el país levantando asuntos astronómicos, cartográficos y militares, porque era un hombre que estaba por encima de la media. Así me lo explico yo. Espero haberme dado a entender. La hermana Melina Yunuen de Toluca pregunta, ¿Victoriano Huerta recibió apoyo financiero de los masones de los Estados Unidos? En cuanto a apoyo financiero de los masones, no tengo un registro de que haya sido así. Yo supondría que ninguno de los dos bandos, no tengo el dato, de que hubiesen recibido apoyo financiero. Ni el grupo del gobierno, que era el de Madero, ni el grupo de él durante el golpe. No tengo el registro. Y yo me preguntaría también, como para qué habría sido el apoyo financiero. Supongo yo que la pregunta va en el contexto de que si lo apoyaron financieramente para dar el golpe de Estado y para sostenerse en su gobierno. Supongo yo que por allí va la pregunta. De cualquier manera, yo no tengo ese registro. No aparece y conste que hemos revisado documentos, archivos, periódicos, y no hay nada que haga constar que ocurrió algo como lo que pregunta. Eso, vuelvo a decir, eso no quiere decir que no haya ocurrido. Lo vuelvo a explicar, ¿no? No estoy diciendo que no. Estoy diciendo, yo no tengo el dato, no lo he encontrado en ninguna parte, algo como lo que propone la pregunta. iPhone Alex pregunta, ¿por qué Victoriano priorizó lo político a lo masónico? ¿Por qué lo priorizó? Porque la historia, yo supongo que porque la historia de México en este contexto que estamos platicando, normalmente ha sido privilegiada la política sobre la masonería. Normalmente, si hay excepciones por allí, serían eso, excepciones. Pero lo normal en la historia, debidamente estudiada, revisada a conciencia, sin prejuicios, apuntan a que cuando hubo masones en conflicto, se privilegió la política por encima de la fraternidad masónica. Varios ejemplos hay. Haber dicho de manera 226, un siglo atrás, el conflicto entre Guadalupe Victoria, apoyado por Vicente Guerrero, los dos yorquinos,
enfrentados. No se resolvió por la vía de la fraternidad y los tres eran masones. Se resolvió por la vía de la política. Y Yo creo que tiene problemas, si no es que se desconectó. No, tiene fallas con el internet, por eso tenía tantas fallas de audio. En un momento se vuelve a conectar. Está conectado. Por favor de activar tu micrófono, Wenceslao. ¿Perdón? Es que no te escuchábamos. Adelante. Bueno, decía yo que en 1826 se enfrentaron masones, por un lado Victoria más Guerrero y enfrente Nicolás Bravo. ¿Cómo resolvieron el asunto? No por la vía de la fraternidad. Bravo resultó expulsado, exiliado del país. ¿Se privilegió la masonería? No. Segundo, Huerta contra Madero. ¿Se privilegió la masonería? No. Se privilegió la política, incluso el asesinato. Un tercero, Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles. Los dos masones, cuando Lázaro Cárdenas lo expulsó en 1936, ¿se fijó en que ambos eran masones? No. Y como esos tres ejemplos que pongo aquí a vuela pluma, abundan en la historia de México. Por allí tengo un registro que anotado yo en mi Facebook, donde en los asesinatos que hubo para que Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón se sostuvieran como líderes de la revolución, ellos asesinaron y mataron y todo lo que había necesidad de hacer para sostenerse en el poder. Bueno, mandaron a asesinar masones también, y por ahí está el registro. Entonces, ya mencioné de manera rápida 4 casos donde la masonería ha quedado de lado y se ha privilegiado la política. Entonces, habría que revisar, pues, con mi respuesta, que si la masonería siempre ha sido fraternal. Mi respuesta es no, no siempre ha sido fraternal. No siempre ha sido ejemplo de que primero la fraternidad y después vemos. La historia no apunta a eso. Y con eso quiero terminar mi respuesta con la que preguntó, ¿por qué la privilegió? Pues porque normalmente ha sido así. No, o sea, yo creo que la pregunta va en el sentido de que pareciera que es una institución que se tratara lo político por encima de lo público. La respuesta es no. Lo normal es que lo político y lo militar esté por encima de lo nacional. Tony Nava García comenta, brillante exposición del venerable hermano Wenceslao. Una precisión en el año del secretariado de Pedro Hinojosa, 1884 a 1998. ¿Hay algún estudio conocido sobre el enneagrama de Victoriano Huerta? Puse 96. Bueno, no, ahorita reviso eso del año. A ver, ¿sobre cuál enneagrama, perdón? La pregunta concreta es, ¿hay algún estudio conocido sobre el enneagrama de Victoriano Huerta? Esa es la pregunta. No, yo no conozco algún estudio al respecto. No lo conozco. Igual voy a decir que el que no lo conozca yo no quiere decir que no exista. Trato de darme a entender de que yo no lo conozco. Podría haber por allí, pero mi dato es negativo al respecto. Muchas gracias, hermano Wenceslao. Diputado Darío, os devuelvo la palabra. Muchas gracias, hermana Andrómeda Zavala. Le agradezco su auxilio en preguntas y respuestas. Para dar las conclusiones de la presente conferencia expuesta por nuestro hermano Wenceslao Vargas Márquez, le concedo el uso de la palabra a nuestro hermano Irving Cuellar Pacheco. Tiene usted la palabra, mi hermano Irving. Con su venia, diputado Darío Villarreal Hernández. Las conclusiones, vemos un estudio de mi querido hermano Wenceslao Vargas Márquez, que Victoriano Huerta es un personaje para muchos de la historiografía de México, un villano,
También Paco Ignacio Taibo decía que era el sopilote, que era un chacal para unos. Pero Victoriano Huerta podemos ver en este estudio una revelación, una novedad, una aportación en la historiografía de la masonería, ¿sí? Cómo fue Victoriano Huerta moviendo sus hilos en la política y tanto también en la logia masónica, ¿sí? Por ejemplo, Victoriano Huerta, la actitud que tenía, lo he estudiado como especialista de la Revolución Mexicana. He estudiado que Victoriano Huerta era pues era inteligente, un estratega militar, pero hay un estudio donde dice que Victoriano Huerta, cuando se iniciaba en la milicia, conoció a Benito Juárez. Y Benito Juárez le dice en una anécdota que va a ser este soldado le dice a Victoriano Huerta va a ser un ejemplo de México. O sea, y de hecho lo dice en una anécdota. Benito Juárez se lo dice a Victoriano Huerta, lo conoce. Aquí podemos ver que Wenceslao Vargas nos da una novedad acerca de lo de la fraternidad, la logia masónica en relación con la política, y podemos ver que la historia no se cuenta, no nada más es contarse cosas bonitas ni nada. La historia también nos sirve, y como masones, para no repetir la misma historia, ¿sí? Ya que vamos a los 110 años de la Revolución Mexicana. Aquí podemos ver que efectivamente el querido hermano Wenceslao Vargas Márquez nos regala al taller Ciencia y Virtud número 95 una felicitación por el oriente de Saltillo, nosotros. La verdad, mis respetos, y como te lo había comentado, querido hermano Wenceslao, igual también ya estoy esperando mi libro, ¿no? Que también se lo recomiendo. La presidencia en la masonería en México, ahí está, ahí en las páginas, ahí igual, si me podías repetir la página, como que ya se me fue mi querido hermano Wenceslao. La página están? ¿Sí? Sí, ahorita lo comparto en el chat. Claro que sí. Sí, se lo recomiendo porque estos estudios de los personajes, desde el virreinato hacia ya la presidencia, los van a ver en este libro. Y entonces yo se lo recomiendo porque es parte de la historiografía de la masonería, ¿sí? Aquí vamos a ver, es en bubok.com, donde está estas conferencias que vemos. Y ahí vemos en pantalla, ahí el libro, donde saca los temas de Victoriano Huerta Masón. Yo ya quiero que llegue, es muy, muy recomendable. Necesito leerlo todo. Todos los presidentes. Todos los presidentes, no nada más Huerta. Son todos los presidentes, nada más, desde el virreinato hasta la actualidad. Y pues lo adquieren en esa página que está en bubok.com.mx. Y como conclusión, hay que reflexionar, hay que razonar acerca de este acontecimiento de Victoriano Huerta. Y si me lo permitís, ahí, diputado Darío Villarreal, darle un aplauso al querido hermano Wenceslao Vargas por darnos estas conferencias en el taller Ciencia y Virtud número 95. Levanten sus micrófonos, queridos hermanos, y demos un aplauso, por favor. Bravo.